Hola chicos, bienvenidos a la materia de dibujo y composición. Yo soy su maestro, soy diseñador gráfico, soy Cristian Arias. Pues bien, he sido maestro en muchas diferentes escuelas, pues de todo tipo, algunas con muy alto perfil, otras con no tan alto perfil. Y pues aquí nos encontramos en Unidep ahorita dando clases. Espero que les sea de agrados la materia que les voy a dar. Porque quiero contarles que, por ejemplo, esta materia tiene mucha teoría en cuestión de dónde vienen los orígenes del dibujo, qué tipos de dibujos se pueden realizar, qué tipo de pinturas se pueden hacer, en fin, muchas cosas que se pueden aprender en cuestiones teóricas, ¿no? En este caso, pues yo no les voy a pedir ningún programa para la materia. Me refiero a programa en el sentido de complicado como Photoshop o Illustrator, que sé que para algunos ha sido complicado en algunas otras materias que les he dado y que también más adelante ahondaremos un poco al respecto de por qué no estoy metiendo en esta materia programas de ese tipo. Y, y pues vamos a abocarnos a la materia, que me conozcan un poquito mejor. Si alguno de ustedes ya tuvo clase conmigo y en específico se dieron cuenta cómo pido las cosas, pues de antemano pues que sigan entregando las cosas como las he estado pidiendo anteriormente en otras materias. Y si no, pues que me conozcan un poquito y vayan entregando como yo se las voy pidiendo, que no es realmente algo complicado, es algo bastante sencillo. Y pues yo les pediría que no dejaran todo al final, clásico que lo digan hacer el sábado, el domingo. Y es algo que les reitero cada vez que doy una materia en línea, y es porque no lo hacen. Entonces, quisiera que utilizaran ese tiempo que tienen toda esa semana para entregar y pues se aboquen a hacer sus entregas correctamente en tiempo y forma para que no haya problemas ni cosas de atrasos, ¿no? Bien, les voy a enseñar un poquito lo que es la carta descriptiva, ya la están ustedes pudiendo ver ahí en la pantalla. Vamos a tener trabajo de 4 semanas, que no es mucho, es bastante poco. Bueno, está mi nombre completo, mi semblanza. Estudié en la Universidad La Salle. Tengo una especialidad en enseñanza superior, tengo una especialidad en animación 3D, que por mucho tiempo pues me sirvió a mí para dar clases de animación. Y por supuesto, todo lo que fue la secundaria, llevé dibujo técnico, preparatoria, llevé diseño gráfico, llevé dibujo arquitectónico, varias cosas que se relacionan con algunas cosas con arquitectura, otras con ingeniería. Pero obviamente, pues ese tipo de cosas, la mayoría que llevé, pues todas hechas a mano, ¿no? Ninguna en la computadora, hasta mucho tiempo después, hasta la universidad. También tengo una maestría en educación y tengo un doctorado en educación que recién terminé hace poco. Digamos que fue al principio de la pandemia, ¿no? Sí, si mal no recuerdo fue por ahí de esa época. Y bueno, ¿cuál es el fin del aprendizaje de esta materia? Producir dibujos bajo composiciones estructuradas para la proyección de ideas y conceptos visuales, destacando sus aplicaciones, comunicación en el ámbito del diseño. Bien, en la materia vamos a hacer muchos ejercicios en este aspecto para que los conozcan en conceptos teóricos, para que puedan entregar sus trabajos. No así en cuestiones prácticas, y les voy a comentar también porque muchas veces la parte del dibujo es mucho más difícil que yo a través en línea les enseñe a dibujar, es muy complicado. No es lo mismo, no confundamos esto como por ejemplo cuando hacemos retoque fotográfico en Photoshop, que es mucho más sencillo que ustedes lo puedan aprender en línea que incluso en presencial, ¿no? Pero en la parte de dibujo es muy complicado enseñar las diferentes matices, cómo se dibujan, precisamente porque no puedo yo, por ejemplo, dibujar directamente en la pantalla. Entonces, esa es una de las complicaciones que he encontrado. También otra de las complicaciones que he encontrado y que muchas veces son los que ustedes me han dicho y de verdad son a veces temibles y extrañas, ¿no? Pero entraremos más a detalle después con esa parte. Pero van a ser muchos ejercicios teóricos en cuestión de que los vas a tener que realizar en la computadora utilizando programas como Office o todos los programas de Office que se puedan utilizar, excepto Excel, que porque no es una materia que tengamos que llevar de esta forma, pero nos vamos a abocar a las entregas. No necesariamente por eso tiene por qué ser aburridos los proyectos que nosotros realicemos, ¿no? Sin embargo, les
comente de una vez, no van a tener que descargar ningún software de ningún tipo que no tengan ya preinstalado a lo mejor en su computadora. Y si les falta Office, pues de preferencia háganlo, ¿no? Que ya lo tengan instalado. Vamos, que no haya una excusa para no hacer los ejercicios. En otras materias sí me ha tocado decirles que descarguen software, pero en esta ocasión no. Y fue algo a lo que yo llegué precisamente porque había muchas excusas de los alumnos también por no querer hacer los trabajos, lo cual es bastante malo, ¿no? Y pues deseo que no existan excusas para hacer sus entregas. Y bueno, bienvenidos a la materia. Vamos a abocarnos un poquito a la carta descriptiva y luego vamos a ver todos los ejercicios que vamos a ver durante la semana, ¿no? Y recuerden que estoy aquí para sus dudas. Bueno, en la semana 1 pues vamos a tener el clásico foro, la semana 1. Es importante que yo les recuerde esta parte. El tema, por ejemplo, es lenguaje visual y tiene un porcentaje de 6%. Pero en cuestión del foro pues está abocado a los temas que podemos ver aquí en el contenido temático, ¿no? El lenguaje visual aplicado y la composición. Y bueno, lo primero y más importante que deben de entender con cuestión de los foros, y es algo que me he cansado tantas veces de decirle a los alumnos, es que si es un foro, tú por supuesto vas a responder las preguntas que vienen aquí. Por ejemplo, ¿qué es lenguaje visual? ¿Cuáles son las características del lenguaje visual? ¿Cuáles son los elementos de configuración del lenguaje visual? Son preguntas muy cercanas, para respuestas muy cercanas también. Sin embargo, hay quien no puede hacer ese tipo de contestar esas preguntas y por supuesto no tiene el porcentaje completo. Y si tengo que notar algo, es que la mayoría de ustedes no les gusta compartir con sus compañeros la información que están haciendo, y les recuerdo, el foro necesitas hacer eso. ¿Por qué? Porque pues es uno de los criterios de evaluación que se llama la participación. En el foro se va evaluada en cuanto a los siguientes criterios de evaluación, ¿sí? La aportación personal 4 puntos y por ejemplo la retroalimentación es una retroalimentación a 2 compañeros, no a uno. Y por ejemplo, eso tiene un punto. Y por supuesto otro punto es la redacción y la ortografía. Si ustedes no cumplen con algo que es tan sencillo, pues son acreedores a no tener todos los porcentajes del 6% que vienen en los foros. Es algo bastante sencillo de hacer, es algo práctico que pueden implementar y no creo que tengan ningún problema para hacer la entrega. Sin embargo, tengo que hacer hincapié y voy a ser muy específico, hincapié en todos estos puntos, porque desgraciadamente hay muchos alumnos que no pueden hacer estas simples cosas sencillas, que para mí en específico se me hace absurdo que no lo puedan hacer. Pero ya ustedes, porque así serán evaluados de esa forma, ¿no? ¿Y por qué? Porque así se aplica en todo UNIDEP cómo se trabaja de esta forma, ¿no? Y los maestros también lo aplican, sea yo o el que sea. Bien, eso es en cuanto al foro 1. Vamos a ver el otro ejercicio, que es el mapa conceptual, 7%. Aquí yo siempre les pongo una breve explicación de cada trabajo, de qué es y qué elementos deben de llevar. Disculpe por el ruido, a veces hay mucha gente naca haciendo ruido en la calle y molestan de verdad. Ahora vamos a ver. Muchos de estos trabajos pues pueden ser respondidos a través de la presentación que yo les voy a hacer. Otra es que pueden obtener responder o hacer estos ejercicios en ocasiones porque vienen los recursos didácticos que vienen en la materia, en la semana, lo cual es bastante bueno porque así no tienen que buscar por todos lados. Sin embargo, hay a veces que tienen que enriquecerlos de otros lados también para ponerlos en su proyecto, ¿sí? O sea, creo que no hay duda en ese aspecto, es bastante sencillo y práctico, ¿no? Ahora, vamos a meternos a lo que sería un mapa mental. Un mapa mental es una representación gráfica de conceptos y definiciones. En este caso, el tema al cual nos vamos a abocar, pues es en este caso el lenguaje visual, ¿no? En la actualidad. Es bastante sencillo que lo pueden hacer. Pueden hacer uso de, como les dije, del apartado de los recursos didácticos y no hay ningún problema. Acuérdense entregar en tiempo y forma, pues desde el lunes hasta el domingo. Y por favor no se atrasen tampoco, ¿no? Es bastante sencillo. Les recuerdo que si yo les pido, por ejemplo, la portada o la introducción, pues es de un punto. Y pues ¿cuál debe de incluir la portada? Por supuesto el logo de la escuela, mi nombre, su nombre, la materia,
el ejercicio, cómo se llama, etcétera, ¿no? Y deben de cumplir con las cuartillas que se les están pidiendo. En este caso, deberá ser mínimo de media cuartilla. Contenido 5 puntos. Entonces, no creo que sea tan complicado que puedan hacerme una introducción de media cuartilla. Les recuerdo que no pueden estar usando Arial tipo, no sé, 15 o 18 para hacer un trabajo, ¿no? Ni estén usando tipografías que no vienen al caso. Ya son personas adultas y deben de comportarse como adultos y usar tipografías normales. En este caso, pues, las más normales pues, están Times New Roman, Helvetic, Arial. Sin embargo, aquí pues yo se los puedo poner Arial número 12. Entonces cumplan con ese requisito para que no les bajemos porcentaje en ninguno de sus trabajos, ¿no? Y bueno, el formato lo haces en Word o en PDF, pero de preferencia entréguenlo en PDF porque es mucho más sencillo hacer la revisión en la plataforma, por supuesto. Y bueno, vamos al siguiente trabajo, se llama, es un boceto. En este boceto, pues vamos a utilizar una retícula de publicación. En este caso, es un boceto de una retícula. Vamos a andar un poquito sobre las retículas. Las retículas se utilizan en publicaciones y en dibujo también. Y son bastante sencillas, no tienen que complicarse la vida. Por supuesto, van a tener que meter imágenes y texto, ¿no? Anteriormente yo se los pedía en un programa que se llama Illustrator. Ahora no se los voy a pedir así, se los voy a pedir sencillamente en un programa como Word o PowerPoint, donde pueden acomodar los elementos de forma que se vean bien y cumplan con el objetivo, ¿no? Que es mi deseo que lo puedan hacer. Realmente la materia es bastante sencilla y no se van a complicar nada. Y bueno, en este caso pues van a encontrar que existen varios tipos de retículas, ¿no? Entre ellas manuscrito, columnas, modular y jerárquica. Ustedes van a tener que escoger una de ellas para hacer su ejercicio. Y por supuesto van a representar y poner texto real, no texto falso. Y va a ser sobre el tema que yo haya puesto ahí. Por les decía, tiene que venir texto, imágenes reales, y les explico qué es un boceto. El boceto es el esquema o proyecto que sirve de bosquejo para cualquier obra, ya sea un estudio, arte, ingeniería, etc. Y bueno, vas a poder hacer tu retícula y, por ejemplo, pues viene la portada también y el contenido que son la retícula. No es nada del otro mundo y se entrega en archivo PDF, ¿no? Si no lo entregan en archivo PDF, por supuesto van a tener el 5% menos de su entrega. El valor de la entrega es del 100%. Ahora me voy a meter de lleno un poquito a la presentación y vamos a entrar a ver ya realmente contenido teórico, que es a lo que se aboca mucho esta materia también. Bueno, ¿qué es? Vamos a ver aquí en la pantalla, vamos a ver qué dice. ¿Qué es el concepto de importancia del lenguaje visual? ¿Qué es el lenguaje visual como nosotros lo conocemos? A veces uno se pregunta, como qué es el lenguaje visual, qué es, cómo lo entendemos, cómo aprendemos de él y cómo enseñamos a través de él. Ahora, el lenguaje visual es aquel que facilita la comunicación humana a través de imágenes y gestos determinados. Pensemos muchas veces en los gestos que nosotros hacemos cuando hablamos, cuando decimos algo, que a veces ni siquiera es necesario decir una palabra para que otra persona te entienda. Y pensemos, por ejemplo, también en las groserías cuando se hacen en ciertas regiones del mundo, cómo se conocen en otras regiones del mundo. Claro, esto precisamente también es conocido porque hay otras personas que vienen de ese lugar y van a otro lugar y las aprenden, ¿no? O porque tú vienes de un lugar y vas a otro y aprendes ese lenguaje visual también, que no necesariamente se limita a las groserías, sino a muchas otras cosas. Pero pues también tenemos el lenguaje visual, que pues obviamente es el lenguaje para sordos, ¿no? Porque ellos hacen sus signos y sus letras utilizando las manos, ¿no? En este caso, pues también podemos utilizar imágenes, gestos, y pues tienen un significado sociológico y cultural dependiendo de los receptores que lo estén recibiendo. En este caso seríamos nosotros, ¿sí? Nosotros seríamos los principales receptores del lenguaje visual. En este caso, pues es aplicado al dibujo. Pues hay muchos referentes en cuestiones del dibujo muy famosos, como la imagen que tenemos aquí, que es de Leonardo, y que pues obviamente representa el cuerpo humano en toda su extensión, como un estudio perfecto que él realizó sobre varios de sus manuscritos y los plasmó ahí sobre el cuerpo humano de cómo funciona. Recordemos que Leonardo siempre utilizó muchas cosas
y se aprendió de muchas cosas, ¿no? Pero siempre le falló una cosa a Leonardo, que es en este caso, pues, terminar siempre lo que empieza, y eso es algo que todo mundo le recrimina cuando conoces las obras de Leonardo, ¿no? Ahora, pasemos a la segunda diapositiva, ¿sí? Bueno, el lenguaje visual, pues tenemos que aplicarlo de diferentes formas y obviamente entender el concepto y la importancia del mismo. Por ejemplo, el lenguaje visual es el vehículo de comunicación que transmite mensajes y es una fuente de transmisión de conocimientos. Estos conocimientos pues simplemente no podrían ser transmitidos si no existiera ese lenguaje visual. Antiguamente la forma en que el ser humano empezó a aprender es viendo la naturaleza que existe a sus alrededores, y la única forma de transmitir esa información, aún no teniendo lenguaje, pues fue dibujando. Porque recordemos que pensemos que a lo mejor el primer arte en el mundo que fue hecho por el ser humano fue el dibujo. Fue lo primero que escogió para representar lo que él percibía de su alrededor, ¿no? Ahora, el lenguaje visual también contribuye a que formemos nuestras ideas de cómo es el mundo, ya que a través de él observamos y creamos información. Siempre estamos obteniendo información de cualquier lado, siempre nos va a llegar. El problema de ahora actualmente es que es demasiada información la que se recibe y poca la que se queda. Entonces hay que hacer un, un arreglo, un cambio o un filtro mucho más amplio para que podamos hacer que la información se quede dentro de nosotros y la podamos utilizar. También el lenguaje visual es tan cotidiano que no tenemos la opción de percibirlo y darnos cuenta a veces de lo que estamos haciendo porque simplemente sucede. Contigo o sin ti, el lenguaje visual sigue existiendo porque vivimos alrededor de muchas otras cosas que nos afectan. También el lenguaje visual, pues también tiene una relación con el lenguaje escrito. Puse esta imagen, por ejemplo, del lenguaje visual porque pues es lo más básico que podríamos encontrar en cualquier ciudad, por ejemplo. El color rojo, el color verde, que más adelante empezaremos a ver la parte del color. Pero pensemos que, por ejemplo, en el lenguaje visual, pues ¿qué tenemos? Tenemos el semáforo, que es el rojo, el verde también, pero el rojo que nos dice que, en este caso, están invertidos. Si ustedes observan, están invertidos. Ese es como un error. Por ejemplo, el verde siempre lo utilizamos para caminar y el rojo para quedarnos quietos en un semáforo. Sin embargo, si lo notan aquí, está al revés. Entonces, hay que notar cómo esa imagen que tenemos es al revés, pero está hecho a propósito así para crearnos una situación donde podamos entender lo que está sucediendo. ¿Sí? Ahora vamos a meternos a ciertas características que tiene el lenguaje visual. El lenguaje visual tiene que tener ciertas características. Una de esas es que, por ejemplo, el lenguaje visual, como ya les mencionaba, es muy antiguo, tan antiguo como el mismo hombre. Ahora, se desarrolla de forma paralela al verbal porque nosotros producimos sonidos guturales naturales con los cuales podemos comunicarnos. Por ejemplo, pensemos en los bebés. La forma más ¿cómo le llamaríamos? La forma más ancestral de comunicarse de un ser vivo, pues es llorando, haciendo algún ruido. En este caso, por los bebés es su propio lenguaje verbal para poderse comunicar. Ahora, ¿también es fácil de entender y tiene un carácter universal? Sí. Sí, pero también puede ser complejo y distante, también dependiendo de lo que se quiera estar aprendiendo en cuestión del lenguaje visual. Por ejemplo, en este caso, pues ¿qué busca el lenguaje visual? Pues parecerse más a la realidad. Podemos ver incluso iconos aquí como yo puse. A veces los iconos, también veremos más adelante algunas cosas, representan en sí información de muchas palabras solamente con una sola imagen, que en ocasiones ni siquiera tenemos que agregarles el texto que viene abajo al icono, porque así podemos nosotros guiarnos sobre pues lo que queramos aprender, sobre la plataforma, sobre el objeto, sobre el smartphone, sobre la computadora. Entonces eso nos permite darnos una idea de hacia dónde vamos, a qué le damos clic, qué información nos va a desplegar. En fin, o sea, podemos ir agregando
Y esto pues obviamente va cambiando con el tiempo, ¿no? Ahora pensemos tal vez en el smartphone, ¿no? Es la representación más básica de lo que podríamos llamar iconos, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, hemos simplificado tanta información en cosas mucho más pequeñas para que nosotros podamos percibirlas y manejarlas. Vamos a ver más adelante. Ok, aquí por ejemplo tenemos elementos de configuración. Hay elementos de configuración para el lenguaje visual. Uno de esos elementos es el tamaño. El tamaño es como una parte primordial de todo lo que nosotros podemos ver en la naturaleza y con lo cual podemos, pues tal vez distinguir diferencias entre unas cosas y otras. Ahora, el tamaño se rige por la extensión de sus medidas, es decir, tenemos que el tamaño no necesariamente a lo mejor lo tenemos más asociado hacia las 3 dimensiones, pero también existe el tamaño en 2 dimensiones, que lo podemos vislumbrar tal vez en las figuras geométricas, ¿no? Pero tiene que tener ciertas medidas para que nosotros podamos dimensionar los objetos y nosotros trasladar esos números que aprendimos o medidas para saber si podemos, en este caso, tal vez transportarlos, modificarlos o moverlos. En este caso, pues lo utilizamos para la parte donde tenemos que ubicarnos en el espacio. ¿Qué quiere decir en el espacio? Pues donde estamos día a día, en esa parte. Entonces, es importantísimo nosotros tener en cuenta que el tamaño juega un papel preponderante en la parte del dibujo. Y luego tenemos, por ejemplo, también la llamada forma. ¿Por qué llamamos llamada forma? En las formas, pues tenemos múltiples formas diferentes. ¿Cómo la ciencia las puso un cierto orden? Pues bueno, tuvo que usar las matemáticas para darle sentido a esta parte y decir, ¿sabes qué? Pues yo necesito tal vez conceptualizar y clasificar los objetos de acuerdo a cómo se ven o cumplen ciertos requisitos. ¿Qué requisitos, por ejemplo, pues podrían cumplir? Pensemos en este caso, una cosa es el tamaño, otra cosa podrían ser tal vez los colores, otra cosa son las dimensiones que manejan, uh, otra cosa es tal vez la utilización que les damos. Eso, digámosle así, que serían como elementos que pueden diferenciar una forma de otra, ¿no? No podemos pensar tal vez en el peso de momento porque eso es mucho más complejo y a fuerzas necesitas tener, no tal vez en la parte visual, pero sí en la parte sustancial de cargar para saber el peso. Pero en la parte visual, entre más grande es un objeto, porque el objeto que está atrás, que lo representa, donde está puesto, ahí podríamos tomar como referencia que un objeto tiene más peso visual sobre otro que también exista en el mismo lugar. Ahora, este puede ser visto de diferentes formas y todo puede ser interpretado de acuerdo a la percepción que nosotros tenemos de los objetos. Esta también puede variar de acuerdo también a la región, la condición visual que uno pues tiene también al respecto sobre las cosas. Ahora, pensemos en las figuras más básicas que ya les puse, yo les puse ahí, que tenemos ahí, por ejemplo, el círculo, el cuadrado, el rombo, el hexágono, ¿cómo se llama? Hay un trapecio, hay un pentágono, hay un romboide, hay un rectángulo y hay una elipse. Se me estaba olvidando ese. Pero son las figuras más básicas y estas los niños las aprenden desde bebés. No sé si tuvieron a ver ese juego que tenían. Yo tenía ese juego donde teníamos que meter las figuras de acuerdo a la forma. Ese juego a mí me encantaba, todavía me acuerdo, y era un bebé. Ahora, nosotros también vamos a ver otro elemento de configuración que se llama la textura. Este sobre todo lo aprendemos también en nuestra niñez, cuando somos bebés, el que nosotros siempre nos estén dando objetos que podamos palpar, que podamos jugar, que podamos sentir, que podamos tal vez morder, sobre todo porque aprendemos al principio desde la boca. Los bebés es la forma más práctica y sencilla que encuentran para que tú aprendas. Y es algo que no puedes dejar de hacer, que los niños, por ejemplo, siempre se anden metiendo cosas a la boca, ¿no? Es como normal.
La textura pues tiene ciertas características que también tienen mucha cercanía con la superficie o la forma del objeto. Estas pues, pueden variar de acuerdo a muchas cosas, como algunas que se encuentran en la naturaleza y otras son creadas por el mismo hombre con un sentido, tal vez para la utilización, tal vez para darle mayor resistencia, darle mayor rigidez, tal vez para que sean maleables o menos maleables. En fin, nosotros podemos crear diferentes tipos de texturas, pero básicamente las primeras que nosotros conocemos son las que tenemos cercanas a nosotros, siendo bebés, ¿no? Entonces, ese es otro elemento de configuración que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora trataré de, por ejemplo, de que los videos no sean tan largos. También ha habido una queja de los alumnos porque hago los videos muy largos. Van a poder ver tal vez mis videos en YouTube. Son un poco más largos y son muy específicos en cuestiones de software, cosa que no va a pasar en esta materia. Y los vamos a reducir porque en este caso fueron muchas de las cosas que me dijeron en las materias anteriores, que mis videos tal vez estaban excedidos de tamaño. Yo lo hacía básicamente porque pues obviamente lo que yo busco es que ustedes pues aprendan más a detalle de muchas cosas que yo les voy enseñando. Sin embargo, es importante que yo tome en cuenta también las cosas que ustedes me dicen. Y entonces a raíz de ello pues decidí cambiar un poco mi forma de dar las clases. Y entonces, a raíz de eso, pues decidí hacerlo de esta forma, ¿no? No quiere decir que no vayan a aprender igual, simplemente que vamos a reducir el tamaño en la forma en la que yo enseño, que no quiere decir que sea malo, simplemente va a ser diferente. Y traté de resumir lo más que podía de la información porque la verdad la materia es bastante y da para mucho, sobre todo si nos metemos al mundo del arte y los autores, ¿no? Que no quiere decir que sean malos, hay muchos autores, pero la materia pues no se llama arte, se llama dibujo y composición, y pues sí, obviamente hay que ir conociendo algunos autores para que podamos entender qué es lo que se está buscando transmitir en ese momento. Ahora tenemos otro elemento de configuración que se llama el tramado. ¿Qué intenta hacer el tramado? Pues obviamente intenta representar la ausencia o riqueza de luz en elementos en cuestiones de dibujo a través de diferentes formas. Aquí les voy a enseñar uno que hice. Podríamos llamarlo también un tramado. Creo que por aquí lo tengo, mi portafolio. Les voy a mostrar un poco de los elementos que yo desarrollo a través del dibujo, ¿no? Vean. Este fue representado a través no es una ilustración, es otro tipo de papel, pero sí utilicé lo que se llama las reglas, las escuadras, y usé tinta china para representarlo. Y básicamente pues es un tramado que a lo mejor tiene forma y tiene dirección y tiene cierto peso en las cuestiones de las formas, ¿no? Bueno, ¿y qué les puedo decir? Porque pues, tengo varias, algunas de ellas pues están representadas en trabajos míos que yo he hecho. Estaba buscando a ver si tenía otro. Sí tengo más, pero no les voy a enseñar todos. Algunos de ellos pues están ahí, pero no tienen nada que ver con esta parte. Bueno, sí tienen que ver con dibujo, pero está relacionado más con el anime, ¿no? Pero bueno, el tramado tiene esa función. También tiene otras funciones. Por ejemplo, han visto los nudos, los candados. Tienen cierta función y también tienen cierto tramado para denotar cierto agarre, para denotar presión, para facilitar obviamente el uso que se le dé. En este caso a lo mejor agarrar, apretar. También lo podemos ver en esta parte del tramado relacionado con la textura, aquellas cosas que nosotros sentimos como las líneas de la mano, las comisuras, que también tienen una función del de tener estas arruguitas, aparte de poder movilizar la mano, sino también para asir los objetos. Entonces el tramado tiene muchas cosas a su favor. Ahora vamos a ver también, vamos a ver la parte de la composición. Ya vamos a irnos a otro tema.
que es importantísimo, que a veces no caemos en cuenta de qué se trata la composición. Bueno, la composición como tal, pues nos va a ayudar a realizar ciertos dibujos con un sentido. Ahora, la composición como tal son elementos que se encuentran en conjunto, que pueden ser realizados a través de líneas o figuras geométricas para darnos y formar ciertos objetos. De estos objetos, pues se puede plasmar o convertir en el arte, como la figura que se encuentra ahí. Si nosotros vemos la figura que se encuentra ahí, tenemos representado un caballo. Pero el caballo, si nosotros lo trasladamos a figuras elementales, podríamos utilizar líneas de confluencia, que son estas líneas que se ven ahí, pero también a ciertas figuras tal vez geométricas con las cuales nosotros podemos dibujar desde rostros hasta figuras y muchas otras cosas, ¿no? Siempre cuando buscamos en la composición, pues siempre nuestro cerebro tiene por costumbre buscar elementos que son conocidos. Es decir, pensemos, por ejemplo, cuando estamos viendo el cielo o las nubes, nosotros tendemos a darle forma a las nubes, aunque en realidad no están representando nada, nosotros podemos darle formas de algo que nosotros conocemos. Entonces nuestro cerebro, por ende, ya entiende y quiere componer de acuerdo a lo que él conoce. Ahora, como elementos también tenemos diferencias entre las composiciones. De estas composiciones, pues vamos a tener otras, como en este caso es composición estática. Se refiere a imágenes que tienen cierta quietud o falta de movimiento, que están quietas, que no se mueven. Estas composiciones también pueden representar estructuras internas o predominio de rectas y verticales, más o menos como el dibujo que les enseñé. Esos dibujos yo los hago de este tamaño. Tengo muchos. Si fueran a casa de mi mamá verían que tengo muchos. Mi mamá decidió guardarlos, los hice en la universidad. Era taller de diseño 1. Por supuesto la clase era teórica y era práctica también, pero era práctica porque también era muy caro. Todos los materiales que utilizamos al menos cuando yo estudié diseño, todo era muy caro. Todo ahorita sigue siendo el diseño gráfico bastante caro en muchas cosas si nos vamos al diseño tradicional básico. Gasté yo mucho dinero en la escuela en esa parte. Pensemos en las tintas, pensemos en los pinceles. Por ejemplo, un pincel a mí me costó 1,000 pesos en esa época. Estamos hablando de 2000. Sí, pensemos que era como entre el 1999 o el 2000. Un pincel de Marta. Saben que es una Marta, es un animal y tiene pelitos. Entonces ese pincel a mí me costó 1,000 pesos. Un estilógrafo. También utilicé muchos estilógrafos. Ahí los tengo. Se los voy a enseñar. Y son parte importante de cuando estamos dibujando. Bueno, les puedo enseñar que tengo desde la tinta. Les puedo enseñar que tengo ciertas regletas, llamaríamos así también, pero es con ciertas figuras para hacer la forma. Pensemos también que tengo las llamadas vean las escuadras. Esto es lo que realmente tendríamos que estar haciendo, no solamente en esta materia, sino en muchas materias que tienen que ver con dibujo. Pero es complicado otra vez en línea que yo les pueda enseñar eso. Pero por ejemplo, vean el pincel. Tengo un pincel aquí. Son pinceles caros. Yo los compré en Lumen hace bastante tiempo. Un curvígrafo. Estos, por ejemplo, los he utilizado en dibujo para representar cualquier cosa, pero también los utilizo para los llamados aerógrafo. ¿Conocen el dibujo, el diseño en aerógrafo? También lo he utilizado para marcar ciertas líneas y usamos aire a presión que lanza tinta. Estoy buscando a ver si hay un estilógrafo. Tengo aquí uno. Aquí está. Tengo varios.
pero también tengo uno de minas. Pueden verlo aquí. Son diferentes de minas que se pueden utilizar para dibujar. Nada más se cambian los grosores del lápiz. Ahorita, al rato en la materia ahondaremos más en los grosores del lápiz. Pero aquí está, por ejemplo, el estilógrafo. Y estos varían de acuerdo del puntaje que se vaya a utilizar en la tinta, en el grosor o lo que se requiere. Por ejemplo, este es de 1.0. Hay de menores tamaños, 0.1, hay delgadísimo. Y este, el más grueso, creo que es 0.2 y este es 0.1. Pero todos son elementos de dibujo que yo utilizo para dibujar. Y pues no andaremos un poco en esa parte en la materia para que yo no les haga hacer comparar todos estos materiales que serían tal vez importantes en la materia para la parte de dibujo, pero que tal vez para ustedes podrían ser caros. Y no quiero verlos inmersos con esas varias cuestiones, porque también ciertos comentarios que me hicieron en la evaluación fue eso, que a veces no tenían el dinero para comprar ciertas cosas, ¿no? Entonces nos abocaremos mucho a la parte teórica de la materia, pero les va a servir para aprender y empezar a intentar algunos bosquejos. Bien, también les voy a hacer importante esta parte de la composición dinámica. ¿Qué es la diferencia entre la composición dinámica y la estática? En este caso, pues te da una sensación de movimiento. Esa es la parte más importante de una composición dinámica. Tiene estructuras internas que permiten, por ejemplo, hacer la rotación de este objeto. Si nosotros, por ejemplo, este objeto también podríamos denotarlo con cierto movimiento. No sé si lo han visto en video o tal vez cuando ustedes se acercan o se alejan, que la imagen puede generar esa percepción visual de movimiento, que es lo que busca básicamente hacer una composición dinámica, ¿no? Pero en lugar de utilizar líneas rectas, utiliza diagonales y curvas. Esa es la diferencia. Y luego tenemos una composición figurativa. Composición figurativa, pues obviamente ya estás utilizando otros elementos visuales que ya conoces, incluso podrías utilizar la imagen o la representación o la abstracción de un personaje. En este caso, pues aquí tenemos a Salvador Dalí, que también es un icono en su momento para lo que es el arte. Y en este caso, pues tratas de formar imágenes reconocibles en su totalidad a través de líneas y figuras tal vez amorfas, pero siguiendo cierta configuración o ciertas siluetas para darle esa forma para que tú puedas distinguir tal vez a Salvador Dalí, en la imagen, ¿no? Luego vamos a meternos a esta parte que dice aquí, composición abstracta. Esta es mucho más compleja, es en la cual a lo mejor nosotros nos basamos para hacer imagotipos, logotipos, isotipos. ¿Por qué? Porque no queremos representar literalmente o totalmente lo que estamos viendo, pero sí resumir hasta sus formas más básicas una imagen, un lenguaje visual para que la gente lo entienda. Por ejemplo, pensemos en la manzanita de Apple que tiene la manzana y una mordida. Anteriormente ese logotipo pues, tenía abajo Apple Incorporated. ¿Por qué? Para que esa gente supiera que es una empresa y no a lo mejor un mercado o algo así, pero también tenía su eslogan, Think Different. Entonces eso te hace pensar que se refiere a otra cosa, además de los colores que maneja. En este caso ahorita ya pues se utiliza entre negro, blanco y un gris, ¿no? Pero antes incluso tenía las líneas de colores. Qué bueno que la quitaron porque eso pues representa la parte que a lo mejor Apple no quería estar relacionada, que tiene que ver con la bandera, con los colores de la bandera LGBT, ¿no? Entonces, qué bueno que cambiaron eso y pudieron abocarlo más hacia la empresa, hacia lo que representa, pues lo que quiere representar la empresa a sus clientes, porque siempre buscan una forma de dirigirse a los clientes a través de las formas, los colores y también utilizan mucha parte de lo que es diseño y belleza, ¿no? Ahora vamos a pensar también que las figuras abstractas, como la vemos ahí, pues ya tenemos ahí a los Simpsons. Yo creo que son iconos que todo el mundo reconoce, además de que tienen temporadas larguísimas y todavía no terminan de seguirse haciendo, siguen saliendo nuevos capítulos.
y le dio mucha fuerza al canal Fox, que ahora pues ya también es parte Disney de esa empresa, que en algún momento pues la utilizaron para competir directamente con ellos, pero que ya fue incorporada a sí mismo al mundo de Walt Disney, ¿no? Y luego pues vamos a tener una composición simétrica. Las composiciones simétricas se me hacen extremadamente geniales, se me hacen demasiado buenas en el sentido de que puedes representar cosas muy bonitas, muy lindas, puedes generar movimiento, pero las composiciones simétricas, pues obviamente lo que significa es tener concordancia de las partes, es decir, a lo mejor tienen ciertos grados a 45, ciertos objetos, entonces todos deben de estar a 45, o todos a 90, o todos a 30 grados, pero también las formas corresponden entre sí. En realidad no hay diferencias más que en los colores, al menos en como yo tengo representada esa imagen en la presentación que les estoy poniendo. Es muy diferente, pero ahí se puede notar la similitud que existen entre las partes que componen una composición simétrica. Ahora también se refiere a algo bilateral, quiere decir que tenemos un objeto que tiene que ser igual de un lado a otro, cosa que no sucede con nosotros, pero la naturaleza trata de imitar el mismo lado que tenemos un lado a otro. Yo no sé, ustedes, yo sí me he encontrado diferencias entre mi lado izquierdo y mi lado derecho, incluso entre mis piernas. Una de mis piernas es un poquito más larga que la otra y lo puedo notar. Igual mi zapato es, mi pie en un punto es un poco más largo que otro, algún dedo también. Incluso mis manos en algún punto son un poquito más grandes una que otra. Entonces, la naturaleza simplemente trata de copiar y emular lo que sería una composición simétrica, pero no siempre la va a poder representar al 100%. Sin embargo, el ser humano sí puede representar esas formas a través del dibujo en una composición. Luego tenemos la composición asimétrica, y como su nombre lo dice, es lo contrario de la composición simétrica. En este caso, pues lo que cambia es la distribución de los objetos, cómo están puestos, incluso los colores, las formas. Y lo que denota aquí, pues es que tenemos una imagen desequilibrada, no equilibrada, lo cual pues genera un poco de ruido, quizá un poco de angustia, dependiendo quién la esté viendo, pero es lo que vamos a nosotros a denotar cuando vemos algún objeto. Alguien diría, nosotros vamos a encontrar cierto orden dentro del desorden, ¿sí? Sería una palabra tal vez un poco válida, pero extraña si lo utilizamos utilizando la misma palabra, equilibrada dentro del orden. Hay un desorden, pues no como que no macha tan bien, pero existe cierta diferencia y que es muy notable entre la asimétrica y la simétrica. Ahora tenemos ciertos elementos de organización dentro de la composición. Una de ellas es el encuadre. El encuadre siempre es importante. ¿Dónde lo utilizamos más? O al menos deberíamos saber que el encuadre en dibujo pues lo tenemos de diferentes formas. Podemos representarlo. Una de ellas es utilizando el dedo. Esto nos va a permitir marcar cierta distancia entre el objeto que vamos a dibujar para saber las proporciones de dónde fijar lo que vamos a hacer o dibujar. Obviamente cuando es un objeto que generalmente va a estar quieto. No sé si lo han visto, incluso utilizan hasta un lápiz en ocasiones para hacer eso. Pero lo mejor es utilizar pues el dedo. Creo que sería como lo más sencillo, lo más práctico, es utilizar el dedo para alcanzar esto que yo estoy mencionando en cuestión del encuadre o la proporción. Ahora también pues hay algo que se llama proporción áurea, que también es la forma, es lo más básico de la naturaleza, es esta forma de caracol que nos permite crear todas las figuras o lo que descubrió la ciencia para decir que la naturaleza puede reproducir ciertas formas y los representa en todo lo que hace. Sería genial que el ser humano utilizara todo el tiempo la proporción áurea, pero la verdad es que no es así. No hacemos todos nuestros trabajos o nuestros dibujos a través de la proporción áurea. Sin embargo, es importante conocerla. Y como les menciono, pues es la forma del clásico caracol que se genera en la naturaleza. Ahora, también quiero mencionarles que los encuadres, por ejemplo, en la parte de dibujo, pues hay diferentes formas de hacer
ciertos encuadres. Algunos de ellos se van a ver representados ahí directamente con la imagen que tenemos. Estos van representados dependiendo hacia dónde vamos a representar ese dibujo. O si fuera una imagen o una fotografía, también hacia dónde vamos a representar ese dibujo, ¿no? Es dependiendo también del sustrato en el cual nosotros vamos a plasmar nuestra idea o nuestro dibujo. Ahora, si nosotros lo pasamos a la parte de fotografía, pues vamos a tener ciertas medidas o ciertos tamaños en cuestión de fotografía y en cuestión de impresos también, porque pues lo vamos a manejar, ni siquiera lo vamos a manejar en cuestiones de centímetros. Aunque tenemos el sistema métrico decimal, la mayoría está absorbido por el sistema inglés, entonces utilizaríamos ya sea desde píxeles hasta pulgadas para nosotros utilizar lo que nosotros llamamos el encuadre de un objeto. Ahora, si nosotros vemos aquí, vean el cuadro que está aquí, es un cuadro perfecto. Para las redes sociales, si nosotros se nos ocurriera meter un dibujo en cuestiones de redes, tal vez la medida idónea sería hacerla en un cuadrado, pero eso también depende mucho de la red social en la cual nosotros vamos a dirigirnos. Anteriormente, o lo que seríamos nosotros las infografías que nosotros hacemos para redes sociales, pues estas las hacemos de 600 por 600, entonces las hacemos de forma cuadrada. Esa sería la forma perfecta. Pero ya cuando utilizamos, por ejemplo, la parte de video, la parte de dibujo o la parte de animación, pues ya utilizamos otro tipo de medidas. Por ejemplo, 1920 por 1080. Usamos también a lo mejor tamaño carta, tamaño tabloide, que es doble carta, tamaño oficio, que es más difícil de plasmar dentro de las pantallas porque son tamaños muy diferentes. Sin embargo, pues funcionan. De hecho, el mismo PowerPoint de las versiones anteriores, la pantalla, en lo que es el marco de la hoja, era mucho más pequeño, ahora es mucho más grande. Y pues precisamente porque las pantallas han mejorado su percepción de tamaños, ¿no? Y se han abocado a que tú puedas utilizar, pues en este caso, pues ya sea directamente un smartphone o una tableta y que no tengas ningún problema de trasladar ya sea tu dibujo o en este caso, ¿cómo le llamaríamos? Tu video, tu animación sin ningún problema de, por ejemplo, de hardware a hardware y no tengas ningún problema para que tú puedas pues visualizarlo, ¿no? Entonces, en eso radica básicamente que tú, pues vengan los diferentes tipos de, pues también de encuadre, pero pues eso tiene que ver mucho con formatos. En algunos casos pues son tradicionales, otros no lo son tanto, ¿sí? En dibujo generalmente lo que se utiliza se pone una tabla, se pone una hoja, y si es acuarela, por ejemplo, pues le vamos a poner cinta de esta de agua, y nosotros podemos utilizar y pintar la acuarela. Obviamente viene el óleo no funciona de esa forma. En la parte de dibujo, pues yo anteriormente los hacía a través del respirador. Ahora muchos de ustedes, si algunos son de arquitectura, no me vayan a decir que, por ejemplo, ahora los planos los hacen a mano. La verdad es que sí los hacen a mano, pero en la computadora. Es el medio más usado actualmente, entonces no nos abocaremos a aprender AutoCAD porque no es necesario para esta materia. Sin embargo, en la parte teórica sí vamos a llenar completamente y van a tener más nociones para plasmar muchos de sus dibujos que ustedes quieran realizar más adelante en el resto de su carrera. Qué genial sería que pudiéramos tener tal vez una tableta de estas Wacom para poder dibujar y poder desarrollar cosas, pero que también ustedes tuvieran la oportunidad de tener esas tabletas en sus manos para que yo pudiera enseñarles cómo se dibuja a través de ellas y vean cómo es mucho más fácil que utilizar a lo mejor un mouse, ¿no? Esas son las grandes desventajas a veces de aprender en línea en ese aspecto porque pues tienes que cumplir con ciertos requisitos para, por ejemplo, incluso un tutorial de YouTube, ¿no? Si quieres aprender a dibujar bien, pues utilices en la computadora, pues utilizarías una Wacom y una pluma. Es la forma más sencilla porque directamente puedes plasmar y dibujar y sentir la presión que puedas representar a diferencia de un mouse, que lo hace de forma mucho más básica y sencilla. Luego tenemos también otros elementos de organización. Ay, como que se privó. A ver. Los planos. Los planos pues pueden variar.
Ahora, ¿a qué me refiero con los planos? Los planos pues son superficies o fragmentos donde podemos representar objetos con límites, con ciertas medidas, podemos meter ahí los encuadres, podemos ahí medir distancias. Estos planos pueden variar dependiendo de lo que estemos haciendo y de lo que queremos representar o darle forma. Estos también intervienen con otras cosas como la fotografía, intervienen también, ya como en este caso es con el dibujo, con el arte también. Ahora tenemos también diferentes tipos de planos, ¿no? Uno de esos tipos de planos se llama el plano general. El plano general, ¿qué busca? Busca representar todo lo más amplio, la multitud, el escenario que nosotros estamos viendo. En mi caso, si este fuera un plano, esto que estoy viendo atrás definitivamente sería un plano. Sin embargo, ustedes no pueden, solo pueden distinguir que es un cuarto. Sin embargo, no pueden distinguir más allá de eso. Que a lo mejor tengo una pintura ahí creada en Illustrator. A lo mejor, pero no pueden ver que tengo una puerta, no pueden ver que tengo otro tipo de cosas, a lo mejor un mueble, cosas que sí necesitarían hacer y a lo mejor si yo hiciera más para atrás la cámara, pues encuadraría un poquito mejor en la cuestión de lo que es el plano. Hay algunas cosas que se pueden visualizar bien, sí, pero es que depende de la distancia que se estén tomando la fotografía o en este caso se quiera representar el cuadro, cosas que van a verse más borrosas, otras se van a ver más claras. Pero en este caso, pues lo que te permite en este caso, pues es la descripción general de una locación de lo que se vaya a utilizar o para qué se vaya a hacer. En este caso, pues se busca tener cierta relevancia con ciertas cosas que se vayan a grabar o se vaya a fotografiar o se vaya a dibujar o se vaya a pintar. Vieron cómo los planos se representan en muchas cosas, pero van cambiando dependiendo la utilización que se le vaya dando. Sin embargo, en sus nociones más básicas, los planos son similares en todas estas vertientes que les he mencionado. Ahora tenemos también dentro del plano, tenemos, en este caso supondría lo que sería entre una cuarta y una tercera parte de la imagen total. También podríamos imaginarnos que ya les había mencionado, podemos usar planos, pero también necesitamos mencionar que por defecto los planos en ocasiones pues, se pierden ciertas cosas que nosotros quizá queremos representar en algún momento dado para hacer alguna grabación o hacer un dibujo. No sé si se han dado cuenta que generalmente los que graban en cine traen un lente con el cual están viendo qué es lo que se va a ver antes de que empiece la grabación para que sepa el recorrido de lo que se va a hacer en la filmación. Y eso es muy, muy importante. Por ejemplo, tenemos otro que se llama plano en conjunto. El plano en conjunto, pues en qué radica que hay ciertas cuestiones que van a tener cierto sustento principal, como en este caso puede ser algún sujeto, pueden ser personas secundarias, pueden ser objetos que van a ir apareciendo dentro del mismo plano. En este caso, pues podemos vernos a lo mejor en esta película, si ustedes la recuerdan, La Naranja Mecánica. A mí generalmente La Naranja Mecánica no me gusta, piensa que es cine de culto, para mí es una basura de película, no me gustó. Y pues es sádica también, ¿no? Pero no me gusta, sin embargo es como la representación que tenemos aquí en la presentación que encontré más plausible para representar un plano en conjunto. Luego tenemos esta parte que se llama enmarcado y espacio negativo. En esta ocasión los planos pues vamos a representar también objetos que están dentro del mismo encuadre o plano, pero vamos a utilizar como elementos muy sencillos. En este caso yo estoy tratando de representar aquí desde su forma más básica, a lo mejor lo que sería un conejo. Un conejo desde su forma que sería positivo y negativo, y ya con algo más complicado donde aparece aquí, donde le vamos ciertas connotaciones a ciertas grecas o ciertos puntos para hacer posible esa representación. Ahora, no simplemente se trata de representar la imagen, sino también de ponerle ornamentos que serían básicamente los puntitos o las líneas que le vamos siguiendo a través del uso también de los colores. Ahora, ¿qué busca? Básicamente enriquecer el plano. ¿Qué buscamos hacer?
pues darle un sustento artístico al objeto que vayamos haciendo y obviamente pues lo va enriqueciendo en sí misma, ¿no? Y tal vez va agradando a las personas que estén viendo el dibujo que nosotros vayamos tal vez a representar, que se puede variar dependiendo de lo que nosotros vayamos a realizar, ¿no? Ahora quiero mostrarles el siguiente, que es el plano contraste. El plano contraste es muy interesante porque, como su nombre lo dice, busca contrastar lo que estamos representando de un objeto a otro, ¿no? Voy a poner la batería, denme un segundo, ¿ya? Ahí está. Y bueno, el contraste lo que busca generalmente es hacer un comparativo entre un objeto y otro que esté representado. El comparativo más claro puede ser primero el color, el blanco contra el negro, que obviamente cuando nosotros vemos negro, pues nos representa un poco de peso en la figura o en el objeto, ¿no? Porque creemos que está relleno, aunque en realidad el blanco también está relleno, pero nuestra tendencia visual es creer que está vacío. Ahora, en este caso, pues también podríamos denotar ahí que nuestro objeto de atención, por supuesto, en el plano, si nosotros lo vemos aquí, bueno, creo que aquí no se alcanza a ver mucho, pero está transparente, está más transparente aquí, y aquí está perfectamente bien representado un cuadro blanco dentro de otro negro, que en este caso sería un plano. Y es lo que a nosotros nos llama más la atención, a diferencia de que tuviéramos una figura con fondo de agua como la que aquí yo tengo en la pantalla. Luego tenemos algo que se llama el ritmo. El ritmo lo podemos ver en toda la naturaleza y en todos los objetos que nosotros conozcamos. Y nosotros también somos los encargados de darle forma y hacer la creación de ese ritmo. A veces denotamos ritmo cuando, por ejemplo, vemos que un objeto se acerca a lo que nosotros estamos viendo o también se va alejando. Eso nos puede generar cierto ritmo. Imagínense que van por la carretera y están viendo la ventanilla y a veces vemos los árboles. Y algunas veces, si los vemos de lejos, desde la perspectiva, por supuesto, vamos a denotar cierto ritmo. Pero si hay diferencias en nuestros tamaños, vamos a denotar también otro ritmo en cuestión de la figura de lo que son los llamados árboles. Entonces, nosotros vamos a encontrar ritmo en todo lo que nosotros hagamos. Ahora, ¿estos pueden ser correctos o incorrectos? Pues puede variar, todo dependiendo de la composición visual que nosotros estemos utilizando, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí yo lo tengo representado como en esta florecita. Pero, por ejemplo, vean las flores que están inclinadas. A mí pasó que la semana pasada fui a Acapulco y en la orilla de la playa, o muy cerca de la playa, las palmeras, en lugar de verse rectas, se ven así. Se ven inclinadas. Entonces, esto es por el aire, pero todas se ven así, como inclinadas, como mi cabeza cuando la giro. Entonces, imagínense varias cabezas inclinadas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a generar el ritmo, que también en la composición es muy importante cuando realizamos cualquier tipo de dibujo, pero que queremos representar. Otra cosa son los puntos focales, pero tiene que ver un poco con la percepción. Son líneas aleatorias que significan algo y llevan un mensaje. En este caso, por ejemplo, si lo representamos aquí en el camino, uno se va a dar cuenta que tienen cierta dirección, tienen cierta forma, pueden cambiar, no necesariamente tienen que ser rectas. Sin embargo, lo que tratan de hacer es que nosotros sigamos ese punto focal y lleguemos hacia él. Es lo que normalmente veríamos en una carretera, ¿no? Es lo que nosotros haríamos ahí. También puede tener al espectador enfocado hacia algo, transmitir un mensaje, puede, en este caso, incluso puede ser, no necesariamente puede ser la imagen correcta o el mensaje que se desea dar, sin embargo también es lo que buscan los puntos focales o puntos de interés. Pueden ser en muchas cosas, imagínense un plano con un punto nada más, ese es un punto focal, y nosotras no por, incluso de forma irracional vamos a ver ese punto. No vamos a ver el plano en su conjunto, vamos a ver ese punto que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque está ahí dentro de nuestro vacío, que en realidad no es vacío porque hay algo.
Luego tenemos puntos focales también, pero en este caso tomando en cuenta una cierta diferencia. Ahora, en este caso, pues de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, pero en ese momento, en el instante, con un objeto en sí no está fijo, sino está en movimiento. En este caso es al revés. Nosotros estamos quietos y el objeto se está moviendo. No es como la carretera que nosotros vamos moviéndonos y el otro está fijo. Ahora es al revés. Lo podemos ver representado aquí, por ejemplo, en esta figura en donde a lo mejor el cazador está intentando atrapar o matar un caballo. Y eso pues le da seguimiento. Y obviamente este movimiento son milisegundos realmente para que tú puedas denotar este punto de interés. Pero en este caso pues sobre la vida o sobre la muerte. A ver, ahora vamos a ver la parte de las retículas, que parte de su ejercicio que les estoy enseñando. Estas retículas pues pueden variar. Estas retículas varían de acuerdo a lo que se esté haciendo. Sin embargo, pues tienen la misma representación. Cuando estamos haciendo una revista o estamos haciendo un dibujo, también intervienen mucho, porque muchos de los dibujos que se hacen y uno quiere representar y mandar imprimir y poner en un lugar, pues uno de esos tal vez sería en un libro o en una revista. Entonces es importante que les quede bien claro para qué sirven las diferentes retículas, puedan hacer su ejercicio sin ningún problema, que yo creo que lo van a hacer. No creo que vayan a presentar ninguna excusa para no poderlo realizar, simplemente para poder cumplir con lo que se pide en la materia en tiempo y en forma, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver en las retículas? Las retículas lo que tienen básicamente pues son líneas, siempre van a tener líneas. No necesariamente esas líneas tienen que ir trazadas, sin embargo ustedes sí las van a tener que trazar. En las revistas las podemos tener porque hay programas que te permiten tenerlas fijas. Ahí pensemos en, ¿cómo se llama este programa? Podemos usar Illustrator, pero está el otro programa que es para revistas. Déjenme ver cómo se llama. Adobe. El de las revistas, se me olvidó. InDesign. InDesign para poder hacer tus revistas y pues ahí en propio InDesign pues tiene todo eso que yo les estoy mencionando, sus propias líneas, guías o columnas para poder montar lo que necesiten hacer dentro del ¿cómo se llama? De sus retículas de dibujo, aunque pues ahí no pueden dibujar como tal, tendrían que utilizar otro tipo de herramientas para poder dibujar y poder desarrollar o montar su dibujo, ¿no? Ahora vamos a pensar que en las retículas pues tenemos también márgenes. Los márgenes ustedes los conocen desde Office, los conocen desde la escuela, no hay nada que les tengan que enseñar de márgenes. Pero sí tenemos zonas especiales, por ejemplo, tenemos módulos y líneas de flujo que son marcadas por colores y diferenciadas en sí por su grosor también. Ahora tenemos esta parte que se llaman los márgenes. Los márgenes pues siempre son espacios que conforman los bordes de los formatos, los tenemos y los utilizamos y siempre cumplen una función principal, que en este caso es delimitar la zona en la cual nosotros vamos a dibujar o vamos a diseñar o vamos a animar algo o vamos a tomar una fotografía y le vamos a poner. Incluso los marcos que tenemos son como un tipo de márgenes que vamos a utilizar y pues es para diferenciar la zona de importancia a la zona menos importante. Tenemos las líneas de flujo que ya les había mencionado, que aquí están. Ahí están. Estas son de forma horizontal, pero también hay de forma vertical, dependiendo de la retícula que vayan a utilizar. Estas sirven para generar formatos, es decir, delimitar zonas. Pueden servir para hacer desviaciones, para dejar espacios entre imágenes y textos. Es indiferente, pueden utilizar imágenes o textos. En las imágenes, pues obviamente pues, vendría la parte del dibujo que tal vez que nosotros queremos representar o poner, ¿no? Y ustedes van a tener que hacerlo con imágenes reales que ustedes bajen de internet para llevarlo a cabo. ¿Qué más? Los módulos corresponden a unidades. Estas unidades pues son individuales. También generan separaciones entre sí, entre un texto o una imagen. También tienen
distancias vinculantes. Algunas pueden ser equidistantes, otras pueden variar y ser diferentes, pero eso pues obviamente va a generar cierto peso de un lado más que hacia otro, ¿no? Y bueno, también pueden variar de acuerdo a su anchura o su delgadez. También tenemos las llamadas zonas especiales, que son módulos que forman campos visiblemente localizables. En este caso, pues pensemos tal vez en dónde se pone el pie de página, dónde se pone el título, dónde se pone el nombre del libro, que casi siempre está delimitado por el mismo lugar. Digamos que esa sería una zona especial si nosotros lo quisiéramos hacer así. En dibujo a lo mejor la zona sería donde se firma. Casi siempre es abajo del lado izquierdo o del lado derecho, pero generalmente lo hacen del lado derecho para generar autenticidad a la obra o el dibujo que nosotros vayamos haciendo. También tenemos los llamados marcadores. En esto, ¿qué busca hacer? Pues señalar posiciones de imagen o de textos que pueden ser subordinados a muchas cosas como números de páginas, títulos de sección, elementos de composiciones que permiten tener una estructura a nuestra imagen. Ya no pensemos un poco hacia el dibujo, pero sí hacia una imagen o una página que estemos realizando. Luego tenemos también la parte de repente como que se tonta. A ver, aquí está. Retículo manuscrito. Como su nombre lo dice, pues era primero era la más antigua que existía. Entonces la utilizaban muchas, vamos a decir tal vez civilizaciones en su momento para escribir cosas. Esas también pues variaban en cuestión de tal vez de su acomodo o de la forma en que utilizaban la escritura y la lectura. Pero básicamente lo que tiene pues es que tiene dos columnas como tal donde vamos a meter texto e información dentro de nuestra página. Tiene una disposición bastante, pues vamos a decirlo, grande. ¿Qué más tiene? Tiene estas opciones para que tú puedas, por ejemplo, poner texto, como ya les había mencionado. Tiene sus propios márgenes, tiene líneas discontinuas o tiene sus opciones para meter, por ejemplo, textos o para poner aquí pies de páginas también. Vamos, la imagen te lo dice todo, ¿no? De cómo vas a ir acomodando tu información cuando escoges la retícula con la cual vas a poder trabajar. Ahora tenemos la otra, que en este caso por ejemplo, tenemos también aquí, déjenme ver si no es la misma información, creo que le dejé la misma información, no, retículo de manuscrito. A ver, ok. También, por ejemplo, las retículas, uno de sus puntos importantes, pues son obviamente las columnas, donde va a ir el texto. Estas pues siempre van a delimitar todo lo que nosotros vayamos a poner en esa sección. No podemos poner a lo mejor una sola columna, pero sí, o sea, una columna en el sentido muy corta, delgada. No podemos tenerla en el sentido muy ancha, eso cansa al lector. Por eso es que se le ocurrió a ciertas personas pues en generar columnas en las publicaciones, ¿no? Y es mucho más cómodo la lectura y es mucho más sencillo de leer. Y también para acomodar el texto, ¿no? Luego tenemos la retícula modular. La retícula modular, pues si lo ven ahí, pues está hecha por módulos, es bastante sencilla. A lo mejor pensemos un poco en los llamados álbumes o pensemos en algún momento en el Excel, que sería como la representación más básica en Office para meter ahí texto, fórmulas, tal vez incluso hasta imágenes y acomodarlas de cierta forma que pues que tengan un cierto acomodo, aunque en realidad no podríamos decir que tal vez tenga ese acomodo porque pues ya viene muy delimitado, aunque nosotros podemos ahí en algún momento dado marcar cierto orden a lo que nosotros vayamos a acomodar. Pues viene acompañado de divisiones horizontales y verticales, te permite por ejemplo delimitar zonas especiales también. También tiene que ver mucho con la anchura y la longitud de los objetos que vayamos a poner en nuestra propia retícula modular. Y
Y dependiendo del tamaño de las imágenes es como vamos a ir acomodando. Ahora, tratamos de acomodar imágenes que obviamente son del tamaño, todas son iguales para acomodarlas, ¿no? Pero eso puede variar. Ustedes van a decidir cuando escojan su retícula cuál es la que les va a servir mucho más. Vamos a ver otra. Aquí está. Tenemos una que se llama jerárquica. Nos va a servir para, obviamente, jerarquizar, como su nombre lo dice. Le va a dar mucho más importancia a ciertos objetos. Pensemos a lo mejor cuando estamos teniendo una... Tal vez no en esta jerárquica, pero por ejemplo lo podemos ver cuando tenemos una credencial, que podemos tener del lado derecho la imagen de nuestra fotografía o del lado izquierdo para jerarquizar algo y es mucho más grande que a veces algunas partes del formato, el texto generalmente lo ponemos abajo. Hay espacios importantes para ciertas numerologías o números alfanuméricos también. Y bueno, esta jerárquica pues sigue un esquema totalmente distinto del objeto. Incluso podemos ver como aquí se encima. Generalmente cuando tienen estos objetos es porque ahí va a ir un sello o un objeto que se va a ensimismar sobre la imagen y sobre el texto. Pensemos tal vez esta parte cuando te dan algo de recibido que ponen el sello y va encima de ya sea de números o textos en alguna impresión. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando sacas el pasaporte, ¿no? Cuando te ponen el sello del país al cual llegas y te ponen el sello pues de que pasaste la aduana, ¿no? Y cae sobre textos, sobre texturas, sobre tramas que tenemos en nuestras líneas jerárquicas. Y bueno, siempre lo que busca la jerárquica obviamente es tener una parte de darle importancia a algo en específico sobre otras cosas, tiene objetividad, busca la claridad, busca la concentración de la persona a la cual va a dirigir la información a la cual quiere darle mayor relevancia y tiene pues mayor interés y pues se requiere un poco más de análisis, un poco más exhaustivo que las otras que ya les enseñé, que son las más básicas, y la jerárquica es un poco más complicada. Y esa ya se los mencionaba, se lo podemos ver hasta en carteles, lo podemos ver hasta en páginas web en forma de cascada cuando representan la información, ¿no? Y bueno, creo que esa es parte de todo. Vamos a checar ahorita hasta qué parte es el video 1. ¿Sí? Hasta retículas. Entonces los voy a ver en el próximo video y espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda que tengan ya saben que pueden preguntarme a través de la plataforma y yo con gusto les daré salida o respuesta a aquellos que tengan esas dudas. Pásenla bien y recuerden disfrutar la carrera y el comienzo de esta nueva materia también, que les va a servir para aprender muchas otras cosas que a lo mejor no han puesto en práctica o a lo mejor no tenían interés o no sabían que existían.